Oremos. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre, ahora y por los siglos de los siglos. Señor, te damos gracias por la maravillosa oportunidad que nos concedes de poder estar aquí para adorarte, para alabarte y para aprender de ti y de tu palabra, Señor. Queremos que tu Espíritu abra nuestra mente, nuestro entendimiento, y que podamos comprender tu palabra en esta hora, podamos ser edificados, santificados, y podamos prepararnos y ayudar a preparar a otros para tu venida. Gracias por la compañía de tus ángeles, gracias por tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. El tema de la clase de hoy lleva por título Los dos testigos de Apocalipsis 11. ¿Se han escuchado hablar de los dos testigos? Hoy en día se está hablando mucho sobre los temas de Apocalipsis, y entre ellos se habla acerca de los dos testigos. También hablan del anticristo, y hay conceptos que vamos a analizar en esta hora. Hay quienes creen que los dos testigos son personas literales, que son seres que van a venir del cielo y que van a predicar el evangelio final, ¿sí? Que le van a hacer guerra contra el anticristo. Y bueno, es decir, tratan de interpretar la profecía de Apocalipsis 11 de manera literal. Yo quiero, mis hermanos, que vayamos a Apocalipsis. Vamos a buscar Apocalipsis, capítulo 11. Apocalipsis, capítulo 11. Y dice desde el versículo 3. Vamos a leerlo desde el 3. Dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio,
entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Si nosotros leemos estos versículos, quizás podamos tratar de ver que en realidad está hablando de dos seres, ¿cierto? Pareciera que estuviera hablando de dos seres literales que van a estar vestidos de sacos de silicio y que van a morir y que luego van a resucitar y que luego van a subir al cielo. Pero antes de continuar con la interpretación profética, quiero decirle, mis hermanos y amigos, que hay un principio que nosotros ya hemos compartido en las clases bíblicas, que es un principio de interpretación profética que no se puede pasar por alto. ¿Ustedes se acuerdan cuál es ese principio? El principio de que un texto es de aplicación literal o simbólica de acuerdo a su contexto inmediato. ¿Qué quiere decir eso? De que si nosotros queremos aplicar de manera literal el asunto de los dos testigos, quiere decir que el contexto también debe ser literal. ¿Sí? ¿Y cuál es el contexto del mensaje de los dos testigos? Literal quiere decir que es que así como se escribe, se entiende. Pero todos sabemos que el Apocalipsis es un libro que ha sido escrito de manera a través de símbolos, de manera simbólica, ¿sí? Es decir, que cuando Apocalipsis nos habla acerca de una mujer, un ejemplo, por ejemplo, Apocalipsis 12 habla de una mujer, no está hablando de una mujer literal, sino que está utilizando un símbolo para hablar. Ya lo hemos explicado lo que significa la mujer. ¿Qué significa la mujer en profecía? Una iglesia. Una mujer pura representa una iglesia pura. Y una ramera representa una falsa religión. También vemos que Apocalipsis utiliza símbolos, por ejemplo, como los ángeles que predican el evangelio. Sabemos que los ángeles no son los que van a predicar el evangelio. Ellos van a ayudar. Es decir, son espíritus ministradores de Dios que nos acompañan en la predicación del evangelio. Nos llevan, van con nosotros a donde quiera que vayamos, siempre y cuando estemos obrando de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿cierto? Y cuando Apocalipsis 14 dice que vi volar por el medio del cielo un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, no está hablando de un ángel literal. Está hablando de un ángel que es un símbolo de un mensajero. Y cuando dice que volando por el cielo, está hablando de la presteza con que el pueblo de Dios, es decir, los mensajeros de Dios, que somos nosotros, habremos de llevar el mensaje final al mundo, de manera rápida, como volando por el medio del cielo. Otro ejemplo muy interesante es lo que la Biblia habla acerca de las bestias. Por ejemplo, Apocalipsis 13 habla de una bestia que sube del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. No está hablando de una bestia literal. No quiere decir de que del mar va a salir una bestia así como en las películas, ¿no?
que tiene varias cabezas y que parece un dragón, una bestia terrible. No, cuando la Biblia habla de bestias, según el libro de Daniel capítulo 7, representa ¿qué cosa? Reinos. En Apocalipsis 11, vamos a mirar aquí, en Apocalipsis 11 hay un versículo, por ejemplo, donde dice, a ver, yo lo busco por aquí. Aquí hay varios símbolos. Por ejemplo, en el versículo 7 dice que esos testigos, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces, mire, aquí encontramos un problema de interpretación. Si nosotros decimos que los dos testigos son literales, quiere decir que entonces la bestia también es literal. O sea que va a subir una bestia. O sea que los que van a matar, o el que va a matar a esos testigos, va a ser una bestia literal. ¿Una bestia que va a subir del abismo? No, mis hermanos. Es un símbolo, ¿sí? Y como ya dijimos, ¿qué representa bestia en Apocalipsis? ¿Qué representa? Un reino, ¿cierto? Y es interesante, y eso lo vamos a ver ahora. Apocalipsis habla de tres bestias, ¿sí? Una bestia es la que sube del mar. ¿Sí se acuerdan? Apocalipsis 13. Vi salir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Y una de sus cabezas tenía una herida de muerte y hablaba blasfemias. Bueno, ¿sí? Está hablando de un símbolo que todos sabemos que es ¿qué? Roma. Es decir, el papado, ¿sí? La segunda bestia es la que vemos en Apocalipsis, también en capítulo 13, que dice que vi salir de la tierra otra bestia, ¿cierto? Que tenía cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué representa esa bestia? Ya lo hemos estudiado. Representa a los Estados Unidos. Pero hay una tercera bestia. Esta bestia de la que habla Apocalipsis 11 ni sube del mar. Ustedes saben lo que representa el mar, ¿no? Las aguas representan pueblos, muchedumbres. La bestia que sube de la tierra representa a un poder político que surge en medio de una tierra inhabitada o virgen, ¿sí? Como lo fue Estados Unidos, que Estados Unidos se fundó porque los padres peregrinos vinieron huyendo de Europa, de la persecución, y llegaron a una tierra que no es que estuviera sola la tierra, pues habían nativos, pero era una tierra que apenas estaba conociendo la civilización, por decirlo así. Apenas iba a entrar en proceso de civilización, no como Europa. Europa, el antiguo continente, ya era un territorio poblado, ¿sí? Entonces, la primera bestia representa el catolicismo, el papado. La segunda bestia representa a Estados Unidos, que está representado por el protestantismo, ¿cierto? Entonces tenemos catolicismo, papado, protestantismo, y la tercera bestia dice que sube del abismo. ¿Qué representa esa bestia? Eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde, ¿sí? Vamos, hermano Hilarión. Ya vamos para allá, mi hermano. Ya vamos a explicar eso. Vamos a ir a la diapositiva, porque el tiempo ya ha avanzado. Ustedes pueden ver ahí. ¿Sí la ven?
¿sí? Acerca de los dos testigos. Dice Apocalipsis 11:3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. ¿Qué significa eso? ¿En qué otra parte de la Biblia vemos ese periodo de tiempo? 1260 días. ¿Ustedes recuerdan? En Daniel, ¿se acuerdan? En Daniel habla acerca de la abominación desoladora. Tiempos y la mitad de un tiempo, ¿cierto? ¿Qué representa ese periodo de tiempo de 1260 días? Representa el periodo de la supremacía papal. Fue el tiempo cuando comenzó en el año 538 después de Cristo. ¿Qué pasó en el año 538? Roma imperial, le dio poder y autoridad civil al obispo de Roma. Recuerden que Roma existía como el Imperio Romano, pero también ya se había formado lo que era el catolicismo o el papado. Pero estaban separados. La iglesia estaba separada del Estado. Justiniano, en el año 538, le dio autoridad al obispo de Roma para imponer la religión. ¿Por qué hizo esto Justiniano? Porque Roma estaba combatiendo contra pueblos, aquellos pueblos que más tarde formaron Europa, ¿sí? Las 10 tribus bárbaras. Ellos no eran católicos y el papado comenzó a adoctrinarlos, y solamente 3 de ellos que no se quisieron someter, ¿cierto?, fueron sacados del camino. Y en el momento en que el emperador romano le dio la autoridad civil al obispo de Roma para imponerse, comenzó la persecución. Y ya sabemos lo que pasó en la Edad Media, ¿cierto? Todo aquel que no se sometía al obispo de Roma o a sus creencias, entonces era perseguido y era muerto. ¿Cuánto duró esa persecución? 1260 años. Ustedes ya saben que en profecía un día representa un año. Por eso es que estamos hablando de que cuando hablamos de profecía, estamos utilizando símbolos. Por eso no podemos interpretar de manera literal como algunos lo hacen, y dicen que los dos testigos son personas literales. Nosotros no podemos coger un texto profético y dentro del mismo texto decir, esto es literal, esto es simbólico, esto es literal, esto es simbólico, esto no. Si el contexto nos está hablando de manera literal, explícita, entonces el texto es literal. Pero si el contexto de lo que se está hablando es simbólico, se está usando símbolos, entonces todo el pasaje, todo el texto es de lenguaje simbólico. Entonces dice Apocalipsis, daré mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestido de cilicio. ¿Qué significa eso? Significa que el tiempo en que profetizaron fue un tiempo de oscuridad, un tiempo de muerte. Ustedes saben lo que significa vestirse de cilicio, ¿cierto? Vestirse de luto, o sea que había muerte. Bueno, pero vamos a ver quiénes son los dos testigos primero. ¿Quiénes son los dos testigos?
Dice Apocalipsis 11:4, estos testigos son los dos olivos. El mismo Apocalipsis nos está dando símbolos para poder interpretar correctamente quiénes son los dos testigos. Dice, son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Estos símbolos proféticos de Apocalipsis 11 son también mencionados en Zacarías capítulo 4. ¿Qué dice Zacarías capítulo 4, versículo 2 y 3? Dice, he mirado y he aquí un candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. ¿Qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Según Zacarías 4:11, ¿qué significa? Dice en el mismo Zacarías, en el versículo 12 del capítulo 4, dice, él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Estos testigos, según Apocalipsis 11:4, noten el paralelismo que hay entre Zacarías 4:12 y Apocalipsis 11:4. Dice, estos testigos son los 2 olivos. En Zacarías 4:12 dice, estos son los 2 ungidos. ¿Sí? Dice en Apocalipsis, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Los símbolos vistos por Juan y por Zacarías, ¿cuáles son? 2 testigos, 2 olivos, que también representan 2 candeleros. Zacarías 4 menciona 2 ungidos, 2 olivos, un candelabro. ¿Sí? ¿Qué representan estos símbolos? Vamos a mirar. La respuesta del ángel a Zacarías, ¿cuál fue? Zacarías 4:6 dice, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice la Escritura que la palabra de Dios es comparada a un candelero, o también es comparado con una lámpara cuya función es dar luz. Eso lo encontramos en Salmos 119, 105. ¿Qué dice Salmos 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. También dice que veamos Salmos 119, 130. Vamos a buscar. Salmos 119. $130. ¿Qué dice? Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces, no sé si quizás hemos ido un poco rápido o han captado la idea del simbolismo. Apocalipsis dice que los 2 testigos son los 2 olivos y son 2 candelabros. La palabra de Dios dice que la Biblia es una lámpara y una lumbrera. En la época antigua, una lámpara funcionaba como con aceite, ¿no? Por lo menos las lámparas que se utilizaban para el santuario eran alimentadas por aceite, pero ¿era aceite de qué?
aceite de oliva, ¿cierto? ¿Y de dónde viene el aceite de oliva? Obviamente viene del olivo, ¿cierto? Y la función que cumple la combustión de ese líquido, de ese aceite, es alumbrar. También la Biblia compara al aceite con el Espíritu Santo, ¿cierto? Dice que el aceite, a ver, sí, hermano Hilarión. ¿Cómo dice, hermano? Claro, cuando uno prende una vela, la vela está hecha de grasa, ¿cierto? Y es combustible, ¿cierto? Las lámparas que se utilizaban en el santuario contenían aceite, ¿cierto? Zacarías también nos habla del símbolo de, de los dos olivos y dice, esta es la palabra que fue dicha a Zorobabel, no con ejército ni con espada, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta lo que representa el aceite y la función que cumple, que es alumbrar, y teniendo en cuenta que la misma palabra de Dios nos dice que la palabra es como una lámpara, ¿qué podemos deducir con respecto al símbolo de Apocalipsis 11? ¿Quiénes son los testigos? La palabra de Dios. Y hay algo muy interesante. La palabra de Dios, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Sí o no? Por eso se habla de dos testigos. Vamos a continuar con las diapositivas y vamos a ver algo bien interesante. Mire, estos dos testigos, ahí en la diapositiva dice, son la causa por la que Juan está preso en la isla de Patmos. ¿Qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:9? ¿Qué dice Apocalipsis 1:9? ¿Por qué estaba prisionero Juan en la isla de Patmos? Dice, yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por qué estaba en la isla de Patmos? Por dos razones. Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuál fue la razón por la cual Juan había sido perseguido y prisionero? Allí lo dice. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál era la palabra de Dios en la época de Jesús? En la época de Jesús la palabra de Dios era la Torá. Sí, muy bien, hermano. Y los profetas, ¿cierto? Esa era la palabra. Jesús dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras. Y el testimonio de Jesús fueron los escritos que se escribieron en el Nuevo Testamento. Los evangelios y las epístolas de Pablo. Muy bien, ¿sí? Entonces, es interesante que Juan fue prisionero y fue perseguido por la Roma imperial. Noten, es algo interesante. Por la Roma pagana fue perseguido por causa de la palabra de Dios, del testimonio. Ahora mire, la Biblia en Isaías, vamos a ver Isaías, hermanos. En Isaías capítulo 8, un texto muy conocido por todos, hermanos. ¿Sí? Isaías 8:20, ¿qué dice?
Amén. ¿Sí? Dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Noten, en la época de Isaías, ¿cuántas escrituras existían? Solo existía la Torá y el testimonio de los profetas, ¿cierto? Quiere decir que para nuestros tiempos, este versículo de Isaías nos hace un llamado a ceñirnos al testimonio de los profetas, que resguardaban la ley, que enseñaban al pueblo a obedecer la ley. Ahora, ¿por qué se le llama testimonio? Porque ellos son testigos, ¿cierto? Los profetas. Y los que vivieron en el Antiguo, los que escribieron en el Antiguo Testamento, escribieron acerca de lo que oyeron y vieron. O sea que fueron testigos, ¿cierto? Entonces, podemos concluir que el Antiguo Testamento es un testigo de Dios, ¿cierto? Testigo de la Torá, testigo de las cosas que sucedieron en la época de los profetas y cosas que ocurrió con el pueblo que, según el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, fueron escritas para nuestra enseñanza, como testimonio, que nos enseñan a vivir en obediencia. Cuando nosotros escudriñamos la palabra y vemos todos esos testimonios que escritos y que nos instan a obedecer, entonces la Biblia se convierte en una luz, en una lumbrera. Pero hay algo muy importante para poder nosotros entender y vivir esa palabra y poder ser convencidos por ella. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para poder convencernos de que realmente la Biblia es un testigo y un testimonio para mi vida, para andar correctamente, como dice Pablo, para que el hombre sea fielmente instruido en toda buena obra? ¿Qué necesitamos? Necesitamos del aceite. Para poder que la lámpara pueda alumbrar, necesita del aceite. Para poder que la Biblia pueda alumbrar y dar su testimonio, necesita ¿de qué cosa? Del Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Ven? Por eso necesitamos escudriñar las Escrituras y conocer sus símbolos, los cuales los podemos descubrir en la misma Escritura. Qué bonito, ¿no, mis hermanos? Así es. Entonces, dice aquí, ya lo vimos, Juan fue a parar a la isla de Patmos como prisionero. Él no estaba de vacaciones en la isla, ¿cierto? Él no estaba tirando baño allá. Era prisionero por causa de la palabra de Dios, ¿cierto? La palabra de Dios es la revelación dada por los profetas que hoy conocemos como Antiguo Testamento. Y el testimonio de Jesús es la revelación dada por Jesús y por los apóstoles y que hoy conocemos como ¿qué? Como el Nuevo Testamento. Entonces, a estos dos testigos se les llama en Zacarías 4, ¿qué cosa? Ungidos. ¿Cómo se ungía a una persona antiguamente? ¿Cómo se ungía a una persona? Con aceite. ¿Por qué son ungidos el Antiguo y el Nuevo Testamento? Porque llevan el aceite que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Muy bien. Dice Zacarías 4:14. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. No podemos decir, mis hermanos, que estos dos ungidos son personas. Porque una persona solamente puede ocupar un lugar geográfico, ¿cierto?
pero dice que están en pie delante del Señor de toda la tierra. O sea que su testimonio abarca toda la tierra. ¿Sí? Es por eso que el profeta ve un depósito y 2 tubos de oro para el aceite, según Zacarías 4:12, que ya lo leímos. ¿Sí? Ya vimos que el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. El aceite se usa para ungir. Jesús fue ungido no con aceite, sino con el Espíritu Santo en ocasión de su bautismo. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Lucas 4:19, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y dice Lucas 3:22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. El Espíritu Santo. El aceite también se usa como combustible para las lámparas. Una lámpara sin aceite se apaga. Esa fue la experiencia de las 5 vírgenes insensatas. De igual manera, la Biblia, sin el poder del Espíritu Santo, sería letra muerta. Vamos a ver las características de los 2 testigos. Unas características bien interesantes. Dice, tienen el mismo poder del profeta Jeremías. ¿Qué dice Jeremías? ¿Qué dice Apocalipsis 11:5? Dice que esos 2 testigos tienen el poder. Dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él mismo de la misma manera. Mire, aquí volvemos a ver el simbolismo. Si fueran personas literales, entonces serían personas muy raras, ¿sí o no? Porque dice que sale fuego de la boca de ellos. Yo por lo menos yo no he visto ninguna persona que le salga fuego de la boca. ¿Sí? Eso sería algo fuera de lo normal, ¿sí o no? Y dice que devora a sus enemigos con ese fuego. O sea que no es que sale de su boca cualquier chispa de fuego. Tiene que ser fuego bastante para que devore a sus enemigos, ¿cierto? Y si alguno quiere hacerle daños, él debe morir de la misma manera, ¿sí? Entonces, es obvio que está hablando de un simbolismo. ¿Qué dice Jeremías 5:14? Jeremías 5:14 dice, así ha dicho Jehová. Noten, ¿qué dice Jehová? Yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. ¿Qué está poniendo Jehová en la boca del profeta Jeremías? Está poniendo su palabra, que es fuego a sus enemigos. Interesante. Allí está hablando nuevamente del símbolo. Algunos creen que esos 2 testigos son Elías y Moisés. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Por qué dicen que son Elías y Moisés? Dice Apocalipsis 11:6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Por qué dice la gente que puede ser Elías y Moisés? Porque Apocalipsis está utilizando el símbolo. Dice que tienen el poder de cerrar el cielo para que no llueva. ¿Cuándo ocurrió eso? En la época de Elías, ¿cierto? Dice que, pero ¿quién fue el que hizo que dejara de llover? ¿El propio Elías? ¿O la palabra de Dios obrando a través de Elías? ¿Sí? Noten.
Nuevamente pregunto, ¿quién fue el que convirtió el agua en sangre? ¿Moisés o la palabra de Dios que vino a través de Moisés? ¿Sí? Entonces, el énfasis que vemos aquí es que el símbolo que se utiliza obviamente nos está hablando de la palabra de Dios, ¿cierto? Que así como Elías tuvo el poder de Dios para hacer que no lloviera, y aparte de eso hizo milagros también, también el pueblo de Dios tendrá el poder de obrar milagros en presencia de sus enemigos. Eso es lo que dice, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y a causa de esa palabra, perdón, a causa de esa palabra es la razón por la cual nosotros seremos perseguidos. ¿Por qué? ¿Por qué dice que fueron devorados los enemigos o fueron consumidos o recibieron las plagas los enemigos? ¿Por qué? ¿Porque se portaban bien? ¿Porque vivían en obediencia a la palabra? No. Sentían el reproche de la palabra. Cuando el profeta hablaba, los que estaban en pecado, Acab se sentía reprendido. ¿Recuerdan? Y la esposa de Acab, que era una sacerdotisa pagana, le decía al esposo, no, vaya, mande a matar a ese señor. Mire lo que está hablando de nosotros. ¿Por qué? Porque sentían la reprensión, porque estaban, ¿qué? En pecado. ¿Por qué esos dos testigos darían testimonio vestidos de cilicio? Vamos a ver. Dice aquí, los dos testigos no son Jeremías, ni Moisés, ni Elías. Es un lenguaje figurado y significa que tienen el mismo poder de estos grandes profetas del Antiguo Testamento. El tiempo de la profecía de los dos testigos. ¿Cuál era el tiempo en que iban a dar testimonio esos testigos? Dice Apocalipsis 11:3, y daré a mis dos testigos que profeticen por ¿cuánto tiempo? 1260 días vestidos de cilicio. ¿Qué pasó en ese periodo de tiempo que dijimos, mencionamos al principio? En el año 538, el emperador romano le da poder al obispo de Roma para perseguir a los protestantes. Se le llamaban protestantes porque protestaban contra Roma. ¿Y protestaban por qué? Porque Roma, papal, ese poder que estaba profetizado por Daniel, dice que pensaría en cambiar ¿qué cosa? Los tiempos y la ley. Y al ver el pueblo fiel de que ese poder político religioso estaba cambiando la ley, empezaron a predicar acerca de esa ley y de ese testimonio, y por esa razón muchos fueron muertos. Roma también vetó la Biblia. ¿Ustedes recuerdan que los únicos que podían tener acceso a la palabra de Dios eran ¿quiénes? Los obispos, los prelados, la gente importante de la jerarquía romana. Eran los únicos. Y ni los sacerdotes. Eran los del alto rango. Y a los sacerdotes se les instruía para hablar de la Biblia, pero solamente en latín, en un idioma extraño, ¿sí? Y todo aquel que se oponía a ese nuevo sistema, que estaba prácticamente enterrando la palabra, aquellos que querían sacar a la luz esa palabra, eran perseguidos. Y mis hermanos, fueron 1260 años en los cuales duró la supremacía papal y duró esa persecución. Nadie podía hablar abiertamente de la palabra. Incluso cuando vino la época de la Reforma con Lutero, ¿cierto?
eh, trataron de sacar la palabra, pero sin embargo fueron perseguidos por ese testimonio, ¿sí? Dice, vamos a ver, los 1260 días de Apocalipsis 11:3 es el mismo periodo que se presenta en Apocalipsis 11:2 y Apocalipsis 3:5 como los 42 meses, son lo mismo. Que también en el capítulo 12, versículo 6, se presenta como 1260 días, que es el tiempo en los cuales la mujer huye al desierto, ¿cierto? Y en Apocalipsis 12:14 y en Daniel 7:25 y Daniel 12:7 se presenta como tiempo, tiempos y medio tiempo. Son periodos similares. Ese periodo equivale a 1260 años aplicando el principio de día por año. Es un principio que se encuentra, ya lo hemos estudiado en Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Se extiende desde el año 538 después de Cristo hasta 1798. Es un periodo de hegemonía papal que comienza con la derrota de los ostrogodos arrianos, es decir, que no se sometían a Roma y también tenían doctrinas extrañas, y terminó cuando Francia le propinó una herida mortal a la bestia. Eso está Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Durante este periodo, el pueblo de Dios fue perseguido y la Biblia fue prohibida. Es por eso, y ahí está la respuesta, hermano Hilarión, a su pregunta, es por eso que se los presenta vestidos de sacos de silicio. Saco de silicio representa como, el silicio representa como el luto, ¿no? ¿Sí? Ya. Era la manera como antiguamente expresaban el luto, los antiguos, ¿no? Se echaban ceniza, se vestían de silicio, ¿cierto? Ahora dice que la bestia que los mata, Apocalipsis 11:7, es el ateísmo y el espíritu antirreligioso manifestado en la Revolución Francesa contra Dios y su palabra. Mire, hermanos, es bien interesante, el tiempo corre, pero voy a tratar de resumir lo más que pueda. A veces, hermano Hilarión, ahora, según este estudio, hasta donde hemos visto, vemos que los testigos son la palabra de Dios, ¿cierto? Y que profetizaron vestidos de silicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque durante 1260 años, ese poder político religioso perseguía a aquellos que querían dar la palabra. Pero hay algo muy interesante, mis hermanos. A veces, haciendo un paréntesis con respecto a la interpretación profética de este tema, perdón, a veces nosotros no entendemos la profecía porque dejamos escapar los detalles que la profecía da con respecto a la historia. ¿Qué es una profecía? Una profecía es un evento ilustrado por medio de símbolos, por medio de figuras, para narrar un hecho histórico. ¿Sí? En la época de Juan, nada de lo de la supremacía papal y la persecución había ocurrido. Eso estaba para el futuro. Así que, mis hermanos, si nosotros queremos entender mejor
este asunto de los dos testigos, necesitamos ver la historia. Alguien puede decir, no, pero este hermano, ¿por qué dice que los dos testigos son la palabra de Dios? Quizás no le encontremos relevancia en estos momentos cuando ignoramos la historia. Pero si nosotros leyéramos más, y yo les invito, mis hermanos, a que estudien un poco más acerca de ese tiempo de oscuridad, de supremacía papal, que no solamente fue Roma la que protagonizó ese evento terrible de 1260 años. También hubo otro poder que se llamó una bestia. Ustedes saben que la bestia representa un poder político. Y esa bestia, que dice Apocalipsis 11 que sube del abismo, está representado por Francia. ¿Por qué? ¿Por qué por Francia? ¿Y por qué dice que sube del abismo? Mis hermanos, los símbolos que da Apocalipsis, por ejemplo, dice que la ciudad, según Apocalipsis 11, en lenguaje figurado, dice que es Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y volvemos otra vez al tema de la interpretación. Si estuviésemos hablando de algo literal, entonces estaríamos diciendo de que esos dos testigos serían muertos en la plaza de la gran ciudad de Egipto y Sodoma al mismo tiempo. O sea, son cosas que, si nosotros analizamos, no hayan sentido si hablamos de dos personas literales. Pero cuando vamos al simbolismo y descubrimos que hubo un poder político que tuvo las características de Sodoma y de Egipto. ¿Ustedes saben cuáles eran las características de Sodoma? ¿Qué era lo que prevalecía en Sodoma? La sodomía, ¿cierto? ¿Qué es la sodomía? El homosexualismo, ¿cierto? Eso era lo que prevalecía en la época y fue el pecado por el cual fue destruida Sodoma. Obviamente, al tener esa conducta, no creían en Dios, eran ateos. También el otro símbolo que utiliza para esa gran ciudad es Egipto. ¿Y qué representa Egipto en la profecía? Representa también la idolatría y también representa el ateísmo. Ustedes recuerdan cuando Moisés fue a Faraón a decirle que dejara ir a su pueblo. ¿Qué le contestó Faraón? Bueno, ¿y quién es Dios? ¿Quién es Dios para que yo deje ir a su pueblo? No, señor, aquí se quedan. Y nosotros conocemos la historia de lo que pasó con las plagas y todo ello, ¿cierto? Entonces, el símbolo que utiliza Apocalipsis, ahí lo vemos en la diapositiva, la degradación de Sodoma y el ateísmo de Egipto son características de Francia en ese tiempo en que se levantó contra la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 11:8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual, mire, noten, ¿de qué está hablando Apocalipsis 11? Está hablando de símbolos. Dice que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también el Señor fue crucificado. Pregunto, ¿el Señor fue crucificado en Sodoma? No. ¿Fue crucificado en Egipto? No. ¿Pero por qué dice que también fue crucificado allí? Porque el poder que lo crucificó, ¿quién fue? Roma. Y Roma era pagana. Y Roma también tenía algo de sodomía, ¿no? Los emperadores eran también, habían algunos que eran homosexuales. Eso dice la historia, ¿no? ¿Cierto? O sea que eran idólatras y eran ateos, la Roma imperial. Y fue por Roma como nuestro amado Jesús murió
en la cruz. Entonces, dice, sus cadáveres serán vistos por 3 días y medio, y al cabo de los cuales resucitarán y subirán al cielo. 3 días y medio, según la profecía, día por año, representa 3 años y medio. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Significa que este periodo se puede calcular a partir del 26 de noviembre de 1793. ¿Ustedes saben qué ocurrió el 26 de noviembre de 1793? Miren, hermanos, por eso les decía ahora, y vuelvo y digo, vuelvo a repetir lo mismo. No entendemos las profecías, queremos interpretarlas a nuestra manera, porque nosotros no hemos entendido la historia, ¿sí? Si nosotros conociéramos, hermanos, yo les invito a leer ese capítulo que está en el Conflicto de los Siglos, que se titula La Biblia y la Revolución Francesa. Léanlo, es largo. Tiene como 20 páginas. Léanlo, hermanos. ¿Ah? Es el capítulo 16. Hermanos, miren, antes de que se terminara la supremacía papal, este poder representado por la bestia que sube del abismo, que es Francia, apoyó a Roma en cuanto a la persecución de los protestantes, de los cristianos protestantes. Lo apoyó, se apoyaban mutuamente. Roma y Francia se apoyaban mutuamente para extirpar la religión de la Biblia, ¿sí? Y la historia enseña que Francia participó en masacres, en muertes de muchos de los hijos de Dios. Incluso, yo me quedé aterrado, hermanos, cuando leí esta historia. Dice que muchos protestantes franceses que eran muy elocuentes fueron muertos en manos de Roma y de Francia. Y hubo una época en Francia que se denominó la época del terror. No sé si ustedes han escuchado en la historia hablar acerca de esa época. La era del terror de Francia, ¿sí? Que dio como resultado la Revolución Francesa, ¿sí? Ustedes han escuchado hablar en la historia en el colegio, nos han enseñado acerca de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue el resultado de, podría decir, del hastío de todas esas atrocidades que llevó a ese pueblo, por eso se le representa como una bestia que sube del abismo, una bestia satánica, porque no solamente participó en la muerte y la persecución de los hijos de Dios, sino que también se levantó para destruir la misma palabra de Dios. Ellos eran ateos, eran sodomitas también, y ellos llegaron a adorar no a Dios. Ellos tenían una diosa a la que llamaron la diosa de la razón. Era a esa diosa a la que le rendían culto. Los demás eran enemigos. Y el enemigo más acérrimo de Francia fue la misma palabra. Y por eso, estoy tratando de resumir lo que más pueda, mis hermanos. En ese periodo, a partir del 26 de noviembre de 1793, la supremacía papal terminó en 1798, o sea, antes de que terminara, justo antes, dice que Francia promulgó un decreto en París para abolir la religión.
Y ese decreto duró hasta el 17 de junio de 1797, cuando, según se afirma, el gobierno francés quitó las restricciones impuestas a la práctica de la religión. Fue la primera vez en la historia de la humanidad, hermanos, que un poder político legisla dentro de sus leyes una prohibición contra la palabra de Dios. Fue tan terrible, mis hermanos, y mire, fue un periodo de 3 años y medio, por eso dice que fueron muertos en la plaza de la gran ciudad, que en sentido figurado, en sentido espiritual, es Sodoma y Egipto. Porque Francia mandó a recoger todos los ejemplares de la Biblia que existieran y los quemaron en la plaza pública. No solamente eso, mis hermanos, el que tenía Biblia, el que predicara la Biblia, era perseguido como un criminal. Se le expropiaban sus propiedades, se le quitaban sus negocios, lo dejaban en la ruina y finalmente lo mataban. Dice la historia de la Revolución Francesa que fue tanta gente la que mató Francia, que entre los que mataron había gente muy culta, gente estudiada, gente muy inteligente, que dice, incluso lo dice la hermana White, dice que si Francia no se hubiera portado de esa manera, con sus mismos eruditos en estos momentos, por la calidad de gente que tenía y que asesinaron, si hubieran vivido, hoy en día Francia sería una potencia. ¿Sí? Pero fue tanta la brutalidad a la que lleva el ser humano a rechazar a Dios, a negar su existencia y al rechazar su palabra, que no solamente ocasionaron un daño ajeno, se hicieron daño a sí mismos. ¿Sí? Yo les invito a que lean el tema de la Revolución Francesa. Allí se ejemplifica perfectamente la interpretación que da Apocalipsis 11 de los 2 testigos. Todo cuadra y todo encaja de acuerdo a la profecía. Ahora, yo termino, mi hermano, la idea. Ahora, dice la profecía de Apocalipsis 11 que después de ser muertos en la plaza de la gran ciudad, resucitarían, ¿cierto? Y subirían al cielo, ¿cierto? ¿Qué significa eso, mis hermanos? Bueno, aquí hay un texto, voy a leerlo rápidamente porque el tiempo se ha ido. Dice así, esto hablando con respecto a la Revolución Francesa, ¿no? Eso está en los libros de historia. Dice, en cuanto a los esfuerzos de larga duración hechos en Francia para acabar con la Biblia, especialmente con las versiones en lengua vulgar, se le llamaba lengua vulgar a la lengua que era diferente a la de Roma, ¿no? Al latín. Dice Gaussen, ya el decreto de Tolosa de Francia de 1229, o sea, era un decreto antiguo, instituía el tribunal espantoso de la Inquisición contra todos los lectores de la Biblia en lengua vulgar. Era un decreto de fuego, de sangre y de asolamiento. En sus capítulos 3, 4, 5 y 6 disponía que se destruyeran por completo hasta las casas y los más humildes escondrijos y aún los retiros subterráneos de los que fueran convictos por poseer las escrituras, y que ellos mismos fueran perseguidos hasta en sus montes y en los antros de la tierra, y que se castigara con severidad aún a sus encubridores. Como resultado, la Biblia fue pues prohibida en todas partes, desapareció en cierto modo de sobre la tierra, bajó al sepulcro. Mire, así lo dice historiadores de la época, dicen que de manera espiritual
Dice, bajó al sepulcro. Estos decretos fueron seguidos durante 500 años de suplicio sin cuento, en que la sangre de los santos corrió como agua. Ahí está la referencia donde se encuentra ese texto. Y dice aquí, en otro texto histórico, de la historia de la iglesia protestante en Francia, dice, respecto a los esfuerzos especiales hechos para destruir la Biblia durante el reinado del terror, así se llamó esa época de la que les comenté ahora, a fines de 1793, el doctor Lorimer dice, escuchen lo que dice este señor escritor con respecto al reinado del terror. Dice, donde quiera que se encontrase una Biblia, puede decirse que había persecución y muerte, a tal punto que varios comentadores respetables interpretan la muerte de los dos testigos en el capítulo 11 del Apocalipsis como refiriéndose a la supresión general, más aún, en la destrucción del Antiguo y Nuevo Testamento en Francia durante aquella época. Noten, esto es historia antigua. Ya se mencionaba. Hoy en día, claro, como no estudiamos la historia, como no hemos analizado estos hechos que ocurrieron, hermanos, pues entonces es más fácil para nosotros decir e inventar que van a ser dos personajes, que van a pelear contra el anticristo y que van a echar fuego de la boca y bueno, ¿sí? Pero eso no es lo que enseña la Biblia, ni la historia. Recuerden, la profecía está corroborada por la historia. La resurrección de los dos testigos. ¿Cómo fue que resucitaron los dos testigos? Aquí lo dice. El 17 de junio de 1797, el gobierno de Francia derogó el decreto que restringía la religión. Entonces, en 1793, en la Asamblea Legislativa de Francia, nunca se había visto en la historia un poder político dijo que estaba totalmente prohibida la Biblia y que había que destruirla. Pero ellos mismos cayeron en cuenta y 3 años y medio se estableció un decreto para derogar al que restringía la religión. Y dice que al comienzo del siglo XIX se establecieron varias sociedades bíblicas. En 1805 se estableció la primera sociedad bíblica inglesa, ¿sí? Y después, en 1808, creo que más adelante, se estableció la Sociedad Bíblica Americana, y de ahí en adelante, mis hermanos, vino otra vez a resurgir la palabra de Dios. Así fue como resucitaron esos dos testigos, ¿cierto? Muy bien, mis hermanos. Vamos a dejar hasta allí, ¿cierto? Hemos podido ver lo interesante de la profecía. El Señor dice en su palabra que la profecía no debe ser de interpretación privada, ¿sí? La profecía, para poder dar una correcta interpretación, hay que estudiar sus símbolos que están escritos y revelados en la misma palabra. Así que, mis hermanos, yo los invito a que estudiemos más, a que leamos más la Escritura y podamos recibir ese testimonio de estos testigos del Antiguo y el Nuevo Testamento que durante tanto tiempo han subsistido y que han pasado la prueba de fuego del ateísmo y del poder satánico, y que a nuestros días podemos tener nuestra Biblia no solamente de manera física, también la tenemos de manera digital. En pocas palabras, mis hermanos, no hay excusa. No hay excusa para conocer
la voluntad de Dios. Muy bien, mis hermanos, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar para concluir. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nos instruyes, nos enseñas, nos muestras lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir. Ayúdanos a perseverar en la fe y a constituir nuestra vida de acuerdo a tu voluntad. Que si hemos de vivir, podamos vivir por tu palabra, y si hemos de morir, también podamos morir en ella, Señor. Que podamos dar testimonio de ti donde quiera que vayamos y podamos prepararnos y ayudar a preparar a otros para tu venida. Bendice a mis hermanos aquí presentes y a los que nos ven por el medio virtual. Que tu bendición sea con todos donde quiera que estén. En el nombre de Jesús.